la educación en los países escandinavos, la educación privada es 1%, la matrícula es muy baja, la matrícula privada es muy baja en unos países, en otros países el ingreso medio es más alta, ¿no? Puede ser, como en el caso del Perú, un 25-30% de la matrícula. Entonces, de ese 25 y 30%, efectivamente, el Estado tiene la obligación de asegurarse que el servicio sea lo mejor posible. En esta coyuntura, obviamente, ese servicio también tiene que ser un servicio de educación a distancia, en muchos casos utilizando en la medida que se pueda la educación en línea. Y ahí es similar. El Estado tiene que asegurarse que estos colegios privados, algunos hagan la mejor manera en la cual puedan seguir proveyendo el servicio educativo a los chicos. En alguno de los documentos se hablaba incluso de ayudar económicamente a los colegios para evitar que los profesores dejen de trabajar, porque uno de los peligros que presenta esta crisis es que se pierda profesores de calidad, que estos salgan de la educación y que después no se les pueda recuperar. Claro, mira, ahí en relación a la educación privada, yo creo que ahí la única manera de lidiar con este tema es que uno no puede ver desde el punto de vista de los padres y de las escuelas con lo que está pasando estos 2 meses. La relación del padre de familia con la escuela es una relación de mediano plazo. No es que en este momento no me está dando un servicio, entonces no pago este servicio en este momento. Efectivamente, el padre de familia puede no tener recursos para pagar, pero por otro lado, tanto al padre de familia como a la institución le interesa esa relación de largo plazo. Esta no es una relación de que yo estoy comprando un servicio, estoy comprando un bien, estoy comprando la educación de mis hijos. Entonces, en ese sentido, es algo absolutamente fundamental. Entonces, a mí me interesa una relación de largo plazo con la escuela. No me interesa lo que está pasando solamente en estos 2 meses. Entonces, efectivamente, hay sacrificios que tienen que hacer los padres de familia y hay sacrificios que tienen que hacer la escuela. Tiene que haber un diálogo entre escuela y entre padres de familia, teniendo como objetivo central qué es lo mejor para el niño. A mí me interesa la escuela. A mí, padre de familia, si yo estoy en una escuela, tiene mis hijos en una escuela privada, me interesa que a la escuela le vaya bien, porque he confiado en ellos para la educación de mediano plazo de mis hijos. No es un tema de hoy día, de estos meses, es un tema de los 10 años que más puede estar mi hijo en ese colegio. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí la lógica tiene que ser una lógica de diálogo entre el ministerio también, pero entre los padres de familia y las escuelas para poder tratar de mantener el servicio en el mediano plazo. Yo creo que ese es el punto fundamental. Muy interesante. Hay una cosa muy preocupante que dicen los documentos y es que no solo se debe lidiar con lo que es la educación virtual ahora y tratar de hacerla lo mejor posible, sino que los países deben planear desde ya cómo hacer para retomar la educación presencial a la brevedad posible, garantizando la seguridad. Y ponen una serie de riesgos de que no se reanude esto pronto. Y yo quería que usted nos hablara de eso, porque se habla de riesgos tan graves como violencia dentro de las casas, desnutrición, abandono escolar y aumento de conductas peligrosas. ¿A qué se refieren estos riesgos y por qué no abrir el colegio los incrementa? Hay varios mecanismos por los cuales esta pandemia está teniendo un impacto potencialmente muy grande sobre la educación. Por un lado, en muchísimos países la principal merienda de un niño es en la escuela. Y aproximadamente 350 millones de chicos, ¿no? Su alimento principal es en la escuela. Entonces, ese es un tema importantísimo de asegurarse que ese alimento llegue a los chicos. En segundo lugar, preocupa la pérdida de aprendizajes, ¿no? La educación es un fenómeno social, ¿no? Es una experiencia de los chicos. Entonces, mucho se puede lograr con la educación remota, pero obviamente eso no va a compensar perfectamente la educación presencial, ¿no? La interacción con el maestro es importantísima, la interacción con tus compañeros es importantísima. Entonces, va a haber una pérdida de aprendizajes, tenemos que, reducir esa pérdida lo más que podamos. En tercer lugar, preocupa la posibilidad de tasas de deserción, particularmente los chicos de secundaria o la educación terciaria, chicos que se desenganchen por mucho tiempo con el sistema educativo, o chicos que estuvieran ya en algún riesgo, ¿no?, de no estar tan interesados en la escuela, y que este fenómeno haga que se desvinculen completamente. Entonces, y eso es algo que hemos visto en crisis anteriores, claro, no a esta magnitud, de que las tasas de deserción se incrementan, y no solamente por este periodo de la pandemia, sino porque luego de esta crisis de salud tenemos una crisis económica
que ya se está empezando a vivir y que va a ser muy grave, ¿no?, en todos los países del mundo. Entonces, como consecuencia de ese shock económico, más chicos van a tener que trabajar y es probable que no regresen a la escuela. Y mientras más se extienda el tiempo fuera, más peligro hay de que no regresen, ¿verdad? Obviamente. Por eso es un balance bastante complejo, ¿no? Existen costos que se incrementan mientras más larga sea la interrupción escolar. Obviamente, si nosotros, o sea, siempre han habido interrupciones en los colegios, puede haber sido por una huelga, pero si se para la educación por 15 días, eso se puede remediar con relativa facilidad. Pero si tenemos varios meses fuera de la escuela, el impacto a través de estos distintos mecanismos es mucho más grande. Y entonces, por eso los documentos hablan de planear un regreso lo más pronto posible. Evidentemente, dicen, tratando de poner las mayores políticas de higiene y de seguridad y también siendo creativos. Decían los documentos que había que pensar en nuevas formas de regresar, como por ejemplo por grupos alternados. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Mira, hay dos cosas que se tienen que pensar. En primer lugar, el momento en el cual se pueda regresar a la escuela es algo que no es una decisión solamente desde el punto de vista educativo, sino es una decisión que tiene que estar vista desde el enfrentamiento global de la pandemia. Entonces, es una decisión de salud. Y esa es una decisión compleja que los países tienen que tomar. Ahora, una vez que ya se ve que existe la posibilidad que la curva se está aplanando, como se está viendo ya en algunos de los países, y se toma la decisión de regresar a la escuela, como ya pasó en Dinamarca la semana pasada, como está pasando en las próximas 2 semanas en Francia, en Austria, en Alemania, en los cuales se regresa, por ejemplo, solamente la educación inicial y la primaria, se regresan con salones más pequeños, horarios más cortos, asegurándose que haya más actividades afuera, asegurándose que todas las escuelas tengan acceso a higiene y a saneamiento. Entonces, digamos que hay que planear muy bien ese proceso de regreso a la escuela. Eso es un tema. Y el otro tema también es que desde el punto de vista, digamos, de la parte pedagógica, yo creo que todo lo que se está haciendo de invertir en educación remota, particularmente los temas de inversión en educación en línea, es algo que son inversiones que van a ser muy útiles para ya el periodo de regreso a la escuela. La nueva escuela yo creo que va a ser distinta. Este shock es un shock que no va a ser simplemente regresar a donde estábamos antes, sino yo creo que es una oportunidad para regresar a una escuela más moderna, a una escuela en la cual se utilicen mejor las herramientas digitales, pero eso requiere que los sistemas educativos aprendan las lecciones que nos está dejando esta crisis. Ese es el punto fundamental, aprender de esta crisis y utilizar esta crisis como una oportunidad para llegar a un sistema educativo con menos brechas digitales, a un sistema educativo más equitativo y en el cual podamos acelerar los aprendizajes justamente sabiendo que ya estábamos mal en términos de aprendizaje. Bueno, creo que ese es un mensaje final muy bueno. Muchísimas gracias por esta entrevista y esta oportunidad. Y justo era la última pregunta, que el reto del que hablaban los documentos era sobre cómo hacer para regresar con una educación mejor, pero usted la ha contestado antes de que la pregunte. Bueno, muchas gracias. ¿Algún mensaje? Sí, yo creo que es una gran oportunidad de aprendizaje para todos, de aprendizaje para los padres de familia, acerca de lo importante que es su rol en el futuro de sus propios hijos, la importancia del rol del maestro, que todos nos estamos dando que la presencia del maestro es muy importante y que el rol del maestro en la vida del niño es extremadamente importante, el rol de los medios de comunicación, sí que estamos viendo que la televisión y la radio son un mecanismo muy potente, y yo creo que en el Perú se está utilizando bien, y eso es algo que se debe de seguir potenciando. Es un aprendizaje muy importante para los medios de comunicación en el sentido que su programación tiene que ser consistente con los objetivos de país de lograr mejores ciudadanos. Entonces yo creo que ahí tenemos aprendizaje para maestros, para padres, para medios de comunicación, para el ministerio, que tiene que cerrar las brechas digitales de manera más acelerada, y si es que aprendemos de esas lecciones, podemos lograr un sistema educativo mucho mejor para todos.